Buenas tardes y tengan un feliz sábado. Esta tarde vamos a estudiar la última lección de temas en el Evangelio de Juan y el título es Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y fíjense que este es un tema muy importante porque depende de conocer a Jesús y conocer a su Padre, depende de nuestra vida, como Él dijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué pasa si conocemos a un falso Jesús y no al verdadero? ¿Podemos ser salvos? No, ese es el tema. Ese es un tema muy importante. Como Jesús mismo lo anunció, en nuestro tiempo hay dos Jesús. Está el santo, el verdadero Jesús, y está el falso Jesús. Como lo llama Jesús, el ladrón, el impostor. Y el falso Jesús es la semilla de la cizaña, es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás y es el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer no a Dios, sino a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, a ser hacedores de maldad y parte de la simiente de la serpiente. Y como se ve en la historia, este Jesús es el Dios Hijo definido en la doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y es la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Y eso podemos verlo en la historia y no se puede negar, porque es así. Salvo cerrando los ojos, dejaremos de ver que la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y leemos en Daniel 11, 31 al 33. Y acá está hablando el rey del norte. Y se levantarán de su parte, de parte del rey del norte, y esta profecía la cumplió Constantino, tropas, o sea, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, porque definiría unas tropas, crearía unas tropas especiales para apoderarse de la Iglesia de Cristo. Eso es lo que buscaba, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, o sea, la obra de Dios y de Jesús en el templo del Nuevo Pacto. ¿Y qué pusieron en lugar de eso? El perdón que dan los sacerdotes católicos, una abominación. Y pondrán la abominación desoladora, o sea, la abominación en cuya defensa el desolador asesinaría a los verdaderos cristianos. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas que se unieron a Constantino, y adoraron a la abominación desoladora y se convirtieron en parte de la sinagoga de Satanás. Mas el pueblo conoce a su Dios, o sea, el remanente de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo destruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Porque Satanás y sus siervos, entre los que estaban los apóstatas de la iglesia primitiva, buscarían asesinarlos. Y eso lo podemos ver claramente en el edicto de Tesalónica, el año 380 después de Cristo. Ahí, después de definir la doctrina de Jezabel, el año 325, con cosas sacrificadas a los ídolos, estos apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se convirtieron en asesinos. ¿Y qué dice el edicto de Tesalónica? Queremos que todos los pueblos, dice la bestia romana, profesen una religión o se impone una religión. La religión que profesa el pontífice de Dámaso, el papa Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad, o sea, tres personas iguales, y de la piadosa Trinidad, o sea, tres dioses que forman a la Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, o sea, el que adora a la Trinidad, como ahora lo está haciendo el pueblo adventista, es un cristiano católico. Entonces, ¿qué hicieron los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas? Transformaron al pueblo adventista en católico, sin que el ángel de la Odisea se dé cuenta de lo que está haciendo. Mientras que los demás, al pueblo conocía a su Dios y no adoraba a la Trinidad, los juzgamos dementes y locos. O sea, si alguien es demente y loco, pierde sus derechos civiles y no puede comprar ni vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía. No adorar a la Trinidad era la herejía más importante. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina. ¿De quién? ¿De qué Dios? De Satanás. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, la voluntad de Satanás. Y eso es lo que pasó. Entonces, y es claro que la Trinidad es la abominación desoladora, no se puede negar. Y Jesús, el que es el Dios Hijo de la Trinidad, es la abominación desoladora de la que habló Jesús. Y
otro lado está el santo, el verdadero Jesús, cuyo conocimiento se perdió a finales del siglo XIII, cuando fueron echados por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, de cuanto Roma logró asesinar a todo el pueblo que conocía a su Dios, y se perdió el conocimiento de la verdad. Y Él, el verdadero Jesús, es la verdadera semilla de trigo, es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, y es el camino angosto que lleva a la vida, a conocer a Dios, y a ser sus hijos, a tener su nombre escrito en la frente, y a ser parte de la simiente de la mujer, no hijo del diablo, sino hijo de Dios. Por eso Jesús nos dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿A dónde se entra por el verdadero Jesús? A la presencia de Dios, al templo de Dios, al reino de Dios. Y Jesús también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a donde al Padre sino por mí. Esa es la gran diferencia entre el verdadero Jesús y el falso. El falso es el disfraz de Satanás, y Satanás quiere llevar toda la gente a él. En cambio, Jesús quiere llevar a todos nosotros a su Padre, para que Él haga en nosotros la obra que estaba haciendo en Jesús. Y por eso Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y es Jesús, es claro. Él no conoce a otra persona aparte de su Padre que sea Dios. No conoce a un Dios Espíritu Santo, por ejemplo. No, porque el Espíritu de Jehová el Señor que estaba en él era la presencia de su Padre, porque Dios es Espíritu. Y la única manera de encontrar al verdadero Jesús es a través del testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Las Escrituras que dan testimonio de él, como les dijo a los dirigentes judíos, como leemos en Juan 5, 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esa es la única forma de encontrar a Jesús, a través de las Escrituras. Y el falso Jesús es un ídolo, es una imagen, detrás de la cual se esconde Satanás, el anticristo. Es el Jesús que es la imagen de la bestia, y al que adoran la bestia, el falso profeta y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, para sembrar la semilla de la cizaña y darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia, para darnos a comer de la comida y la bebida de los borrachos. Y ya lo hicieron, para lograr que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia y adore al dragón. Y aquí está hablando de la tierra donde está el pueblo de Dios, porque el mar es la gran Babilonia, y las iglesias caídas son parte de la gran Babilonia. ¿Qué faltaba para que toda la tierra adore al dragón? Que tendrían que darle del vino de Babilonia al pueblo adventista, y eso fue claramente anunciado. Y vamos a leer algunas citas de Elena de White. La primera está en Primeros Escritos, página 273. Dice, ya vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Quién dirige a las iglesias protestantes? Satanás. ¿Quién dirigía a la iglesia católica? Satanás. ¿Cuántas quedaban que no eran dirigidas por Satanás? Una sola. ¿Y qué buscaría Satanás? También dirigirla. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, dice Elena, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Y en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51, Elena dice, en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, porque esa es nuestra misión. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová. Fíjense, así llamaba Elena de White a la iglesia adventista. No la iglesia leal al Dios de Roma, a la Trinidad. La iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Y cita las palabras de Pablo cuando él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabiendo lo que Dios había anunciado, en el conflicto de los siglos, página 440 y 441, Elena anunció lo siguiente: la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿cuál? La iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, se encuentre en este estado. Entonces, ¿qué tenía que pasar?
La iglesia adventista tiene que estar en el mismo estado que las iglesias caídas. Tendría que beber del mismo vino. ¿Para qué? Para que la caída de Babilonia fuera completa. Porque Dios ya lo había advertido, Babilonia haría esa obra. Y cuando lo hiciera, se produciría su caída definitiva. Entonces, por eso dice la iglesia, la caída de Babilonia, dice Elena, no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Cuando la iglesia adventista se haya unido con el mundo. ¿Qué mundo? El mundo cristiano que dirige Satanás. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir, dice Elena. Pero ya no es el porvenir, ya pasó. ¿Y cómo pasaría esto? Como dice ella, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. ¿Y a quién adoraría el pueblo adventista? A otros dioses, y no a Jehová. ¿A qué dioses? A los dioses de Roma, a los dioses de la Gran Babilonia, a la Trinidad. Y como consecuencia de eso, ella dice, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Porque esa prueba pasaría, el pueblo adventista pasaría por esa prueba. Y estamos en medio de esa prueba. Y lo que nosotros tenemos que hacer, como en el tiempo en que Dios mandó al profeta Elías, es elegir a quién vamos a adorar. O sea, al verdadero Dios y el verdadero Jesús, o a la abominación desoladora, al Dios de Roma y el falso profeta. Porque como había sido anunciado, Satanás y sus siervos ya pusieron a nuestra iglesia a la abominación desoladora, a las falsas rocas que son dioses, en lugar de Jehová. Y por eso se cumplió la profecía que indicaba que toda la tierra, y ahí está hablando de las vírgenes dormidas, todas las vírgenes dormidas, el ángel de la Odisea, llegaría el momento en que sin saberlo estaría adorando también al dragón. Y esta es la creencia fundamental número 2, la Trinidad. El Dios oficial de la bestia romana, el Dios de la bestia, la abominación desoladora. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Y dice Dios, la Trinidad, la abominación desoladora, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, etc. Ahora, pero esa es la abominación desoladora. Y es el Dios oficial ahora de la iglesia adventista. Por eso Apocalipsis 13, 3 y 4 ya se cumplió. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Una herida de quién? De las cabezas de la bestia religiosa que representa a la Gran Babilonia. Y esa cabeza herida de muerte es la Iglesia Católica, una de sus hijas, la mujer Jezabel. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, donde está el remanente, y no solamente el mar, en pos de la bestia, y adoraron al dragón, dice la profecía. ¿Cómo? Adorando al Dios de la bestia romana, a la Trinidad, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y por eso el mensaje del segundo ángel ha vuelto a ser verdad presente, porque el pueblo adventista ya bebió de ese vino. Por eso Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, incluyendo a la iglesia adventista, del vino el furor de su fornicación. Por eso sabemos claramente que estamos en el tiempo de la última generación. Ahora, ¿hasta cuándo duraría esta situación? ¿Hasta cuándo las vírgenes dormidas estarían adorando al dragón? Hasta que alguno de nosotros empezara a darse cuenta y clamara a Dios, y Él, haciendo la obra del hombre de escobilla, preparara a sus mensajeros, les diera su mensaje, y los enviara a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Entonces, en medio del pueblo adventista se empezaría a escuchar el clamor de medianoche que despertaría a quienes, las vírgenes dormidas, e iluminaría, como Dios le mostró a Elena en su primera visión, el camino a la ciudad de Dios. ¿Y quién recorrería este camino? Las vírgenes sensatas. Mateo 25, 6 y 7, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y por qué el clamor? Por la señal en los tiempos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y como veremos, al falso Jesús hay muchas formas de identificarlo, y lo mostraremos en este estudio, pero al santo, al verdadero Jesús, hay una sola forma de encontrarlo,
y vamos a ver cuál es. Primero vamos a hacerlo más fácil, identificar el falso Jesús. Y lo podemos identificar de diferentes modos. Primero, el falso Jesús es el Jesús que es la abominación desoladora, en cuya defensa la mujer Jezabel asesinó al pueblo que conocía a su Dios, porque sabía que era un ídolo y no lo adoraba. Y esto podemos verlo claramente en el edicto de Tesalónica que acabamos de ver, del año 380 después de Cristo, por medio del cual la bestia romana obligaba a todos los cristianos a adorar a la Trinidad, a el Dios del Papa Dámaso o a sufrir la muerte. Y lo interesante es que este edicto fue redactado por el Papa Dámaso y su secretario, Jerónimo Estridón, el creador de la Biblia católica. Y como leemos en Primeros Escritos, página 211, cuando Dios le mostró lo que sucedió a Elena de White, la visión del gran conflicto, ella dice: Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a la iglesia de Roma, a la que él manejaba, porque ahí había puesto su trono, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. Las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, como vemos en el edicto de Tesalónica. Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, de esas imágenes, o recibirse en la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, la que no adoraba la Trinidad. Y millones fueron muertos sin misericordia, por negarse a adorar la abominación desoladora, la Trinidad. ¿Y quién los asesinaron? Los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y a ser hijos de Satanás, a ser parte de la simiente de la serpiente, por adorar a la Trinidad. Y la Trinidad no puede dar otro fruto. En este tiempo no puede dar otro fruto que el que ya dio. Por eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, el Jesús de la Trinidad es la abominación desoladora que va a simular la segunda venida de Jesús cuando llegue el fin. Ese es el disfraz de Satanás. Ahora, ¿cómo lo identificamos aparte de la historia? Es el Jesús al que, después de unirse en puntos comunes de doctrina, adorarían juntos la bestia y el falso profeta. Es el Jesús ecuménico. Es la imagen de la bestia a la que la bestia y el falso profeta le preparan el camino. Como Dios le mostró a Ana de White, Reviangera, de junio 1 de 1886, evento de los últimos días, página 133. Dice Elena: no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La adoración de un ídolo. ¿Y cuál es ese ídolo? La Trinidad. Y esta es la religión, la adoración del mismo ídolo que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Y pasó eso? Claro que ya pasó. ¿Cuándo? El 14 de febrero del 2010 en Roma, Roma y las iglesias caídas anunciaron que se unían en puntos comunes de doctrina. Y ahí se llevó la reunión celebrando 40 años del movimiento ecuménico, del diálogo ecuménico, y el título fue Cosechando los frutos ¿de qué? Del movimiento ecuménico. Y el cardenal, representante de Roma, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿A quién adoran? Ahora los protestantes. A la Trinidad, a la abominación desoladora y al Jesús definido en la Trinidad y en los primeros concilios ecuménicos. Adoran a la imagen de la bestia como Dios la anunció. Y además, ellas reconocieron que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Y lo mismo están haciendo nuestros dirigentes, a reconocer a todas estas iglesias como parte del plan divino para, ¿qué cosa? Evangelizar al mundo. Cuando Dios nos dice claramente que son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes están comiendo y bebiendo con los borrachos. Y esa es la realidad. ¿Y qué sigue a esta unión? Como Dios le mostró a Juan, está el conflicto de los siglos, página 498. Después de esta unión viene lo que va a ser Estados Unidos en tiempo de angustia, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, profecía cumplida el 14 de febrero del 2010, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque Estados Unidos va a haber una bestia
si mirara la bestia romana iba a seguir el mismo camino, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes buscan la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo. Y van a obligar a adorar a la imagen definida en sus dogmas, a la imagen común con Roma, a la Trinidad, porque eso es lo que va a pasar. La bestia romana tuvo 2 edictos. El primero, el del 321, que establecía el domingo como día de descanso dominical obligatorio en todo el imperio. Y como Dios le mostró en el Ajuay, esa no es la ley dominical activa, es la pasiva. La activa es la que va a imponer, como ley de Tesalónica, la adoración del Dios de Roma, la adoración de la imagen de la bestia. Nadie adora el domingo. En domingos, Roma adora ¿a quién? A la Trinidad. ¿Y qué se va a imponer? Que todos los hombres, como hizo la bestia romana, adoren a la Trinidad. Y el pueblo adventista ya lo está haciendo, ¿no? Ya es cristiano católico. Pero no todos los adventistas la van a adorar. La mayoría sí, los adventistas nominales. Pero va a haber 144.000 sellados que van a conocer a Dios como lo conocía la iglesia primitiva. Entonces fíjense que esta imagen definida en los puntos comunes de doctrina es la imagen en la que van a obligar a adorar con la ayuda del poder del Estado, la bestia, el falso profeta y los adventistas nominales. Los adventistas que no recibirán el sello de Dios, sino la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque van a seguir adorando a la Trinidad. Y todos ellos van a tener un mismo destino, ¿no? Como Dios lo anunció. Por eso tenemos que saberlo de antemano. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, porque va a recibir poder. ¿De quién? De Dios, no, de los espíritus de demonios, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿A qué imagen adora la bestia? A la Trinidad. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, es clara la profecía. La bestia y el falso profeta no son parte del plan de Dios, sino son parte del plan de Satanás. Y nuestros dirigentes, los que las reconocen como parte del plan divino para evangelizar al mundo, están llamando también, como la bestia y el falso profeta, están llamando a Dios a Satanás. Y es la realidad, y tienen que saberlo, a tiempo. Porque el que se una a la bestia y el falso profeta no va a poder vivir. Y el mensaje de Dios es para salvación. La tercera forma en que podemos identificar al falso Jesús es por sus frutos. Fíjense que al llevar a los hombres que conscientemente lo adoran y justamente a ser parte de su habitación y a conocer las profundidades de Satanás, justamente a ser hijo de Satanás, esta doctrina siempre produce el mismo fruto que se vio en Caín, en la simiente de la serpiente. El falso Jesús siempre produce el mismo fruto. Transforma ¿a quién? A los que lo adoran a la imagen de Satanás. Y como leemos en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios, la simiente de la mujer, y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque el fruto que Dios da en sus hijos es que tengan el mismo amor que Él tiene en su corazón. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién? Del maligno, de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y siempre pasó lo mismo. Los católicos, a partir de conocer las profundidades de Satanás, hicieron lo mismo, los adoradores de la Trinidad. Y va a pasar lo mismo ahora, con la bestia y el falso profeta. Y todos los adventistas que siguen adorando a la imagen de la bestia. Y como ya lo vimos en la historia, este es el fruto que se vio en los apóstatas de la iglesia primitiva que adoraban a la Trinidad y lo hacían conscientemente. Cuando San Jerónimo y San Dámaso redactaron el Edicto de Tesalónica y lograron que la bestia romana empezara a asesinar a los verdaderos cristianos, a los que no adoraban a la Trinidad. Y ese claro testimonio nos muestra que ni ellos ni ninguno que adore a la Trinidad conoce al verdadero Padre, al verdadero Jesús. Esa es la razón de la condición de las vírgenes dormidas, estarían como el ángel de la decía, miserable, pobre, ciegas y desnudas, siendo que algunas son vírgenes sensatas. Y fue claro, Juan 16,
dicen una vez. Esto se ha hablado para que no tenga tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias en este tiempo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, como hizo Roma, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y eso es claro, el que adora a la Trinidad no conoce al verdadero Dios ni al verdadero Hijo, no conoce al verdadero Jesús, está adorando ídolos. Y ese es el mismo fruto que se vio en las iglesias protestantes caídas, que, guiadas por lobos vestidos de ovejas, siguieron el camino de la apostasía a Roma y persiguieron y expulsaron de esas iglesias al pueblo adventista, al pueblo que estaba profetizando por primera vez, porque lo que predicaban era contrario al credo. Por eso, nuestros pioneros conocían cuál es el camino a la apostasía y lo dejaron claramente establecido cuando constituyeron a la iglesia adventista. Leo 1, Bio 453.2, párrafo 2, que son los apuntes bibliográficos de Elena de White. ¿Y qué dijeron ellos? El primer paso a la apostasía es levantar un credo. Eso es lo primero que hizo Roma. Y es lo que hicieron las iglesias caídas, diciéndonos lo que debemos creer, como lo hizo el hombre de pecado, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un hombre le dice a sus hermanos lo que deben creer, como si fuera Dios. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. ¿Una prueba de fe en qué? En la iglesia. Porque no es una prueba de fe en Dios. Una prueba de fe en los que definieron el credo. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Y estos son los pasos de la apostasía. Y cuando las iglesias persiguieron, cayeron. Cuando las iglesias protestantes persiguieron al polantista, cayeron. Ahora, eso es lo que Satanás quiere, que la iglesia adventista caiga en manos de él. Y los adventistas, los primeros adventistas lo sabían, por eso, al constituir nuestra iglesia, los pioneros dejaron en claro que nunca debería llegarse a definir un credo en nuestra iglesia, una norma de fe. Y leo 1 Bio 454.3. Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Fíjense que dice el pueblo adventista. Como pueblo adventista, ¿cuál es nuestra posición? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. Pero ¿qué pasó mientras las vírgenes dormían? Los lobos le hicieron dar los 5 pasos de la apostasía para que Satanás pueda tomar control de nuestra iglesia. Pero como todo eso lo hicieron mientras el pueblo estaba dormido, hasta que no fuera despertado, Satanás no podría hacer nada. Habría sembrado la semilla de la cizaña en todos nuestros corazones, pero no podría hacer germinar la semilla de la cizaña. El trigo y la cizaña germinarían juntos cuando todos tuvieron oportunidad de conocer la verdad y elegir en forma consciente por qué puerta vamos a entrar. ¿Cuál sería el fruto de la definición de un credo en nuestra iglesia? Un credo que incluyera la doctrina de la Trinidad, la doctrina que es el fundamento de la fe de Roma, y sin lugar a dudas daría el mismo fruto que dio en Roma y en todas las iglesias caídas, el fruto que se ve en los hombres que no conocen al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Y ese fruto ya se está viendo en nuestra iglesia. Ahora, no se está viendo en los adventistas. Se ve en cómo los lobos vestidos de ovejas organizaron a nuestra iglesia. Y Jesús fue claro, por sus frutos los conoceréis. Y cuando vemos esos frutos en nuestra iglesia, sabemos que hay lobos vestidos de ovejas, que hay jesuitas disfrazados de adventistas, porque la misión de los jesuitas es destruir la iglesia de Reforma. Y el remanente de la iglesia de la Reforma, ¿cuál es? El pueblo adventista. Y por eso es más probable que haya más jesuitas en nuestra iglesia que en el mismo Vaticano, en toda la iglesia católica, porque la misión de ellos está en la iglesia adventista. Y estamos llenos de lobos. Y Jesús fue claro, por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a ver qué es lo que le hicieron, los pasos que le hicieron dar a la iglesia adventista. El primer paso a la apostasía fue dado en 1980, cuando fueron oficialmente definidas, por el voto de la mayoría, las creencias fundamentales de la iglesia adventista, lo que debe creer un adventista, el credo adventista. Lo que los primeros dijeron que nunca tendría que pasar en la iglesia,
se lo hicieron hacer por el Adventista mientras estaba dormido. Ahora, ¿qué hizo? Esto se hizo cuando era presidente el padre del actual presidente de la Conferencia General, Nigar Wilson. Y antes de él estaba el pastor Pearson, que al darse cuenta de lo que quería hacer, llamó a la iglesia, la amonestó y dijo: no permitan que esto suceda. Y lo sacaron. Y pusieron a alguien que estaba dispuesto a que sucediera, al padre del actual presidente de la Conferencia General. Y por eso en 1980 le hicieron dar al Iglesia Adventista el primer paso a la apostasía. El segundo paso de la apostasía fue dado al definir a las creencias fundamentales como una prueba de fe, una prueba de lo que es ser adventista, y hacer que los bautizados en nuestra iglesia confiesen públicamente su fe en las doctrinas de la iglesia, las doctrinas puestas en lugar de la Biblia y la Biblia sola. Y el tercer paso de la apostasía fue dado al definirse en el manual de iglesia como un pecado grave, un nuevo pecado que no está en la ley de Dios, el no creer en las doctrinas de la iglesia o predicar doctrinas contrarias a ellas. Un nuevo pecado. Pero esto es lo mismo que definió Roma. Y los que lo hicieron se sentaron al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo hizo el hombre de pecado, el Papa, la Iglesia de Roma. Y de ese modo se preparó a la iglesia adventista para juzgar y perseguir a los adventistas que no crean en el credo. ¿Y esto es obra de quién? Sin lugar a dudas, como Jesús dijo, son frutos de los lobos vestidos de ovejas. Como podemos ver en el manual de iglesia, se ha organizado nuestra iglesia para aplicar las mismas reglas que aplicaba la Santa Inquisición, para juzgar a los hermanos y extirpar la herejía de la iglesia, castigando el grave pecado de los herejes, de los adventistas herejes, que no creen las doctrinas de la iglesia, definidas por el voto de la mayoría, cuando Dios le mostró a Juan que nada de eso tiene que ser parte de nuestra creencia, o enseñar doctrinas contrarias a las del credo, como Jesús indicó que deben hacerlo los siervos fieles y prudentes. Y les voy a leer algunas partes, aquí está copiado en la página 8, comienza la página 8, ¿no? Parte de las páginas 198 y 199 del manual de iglesia. Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Y dice ahí, entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia, se dan los siguientes. Y define como pecado grave. Primero, la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. O sea, si alguien niega su fe en las doctrinas cardinales de la iglesia, en el credo de la iglesia, dicen es un pecado muy grande, grave. ¿Y quién escribió esas doctrinas? Los hombres. Es un credo humano. Y eso no es un pecado, porque Dios nos dijo que basemos nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola. Y el otro pecado grave es la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas, a las del credo. Pero eso no es un pecado, es lo que Dios dijo que harían los siervos fieles cuando los siervos malos estuvieran comiendo y bebiendo con los borrachos, cuando en nuestra iglesia se hubieran introducido las doctrinas de Roma, las que están ¿en dónde? En las creencias fundamentales. Creencia fundamental número 2, la Trinidad. 3, 4 y 5, las imágenes definidas en la Trinidad, ídolos. Y por supuesto, para Roma es un pecado muy grave, para los lobos es un pecado muy grave, pero para Dios no. Pero en nuestro manual de iglesia, ¿qué está escrito? La doctrina de Roma. Y justamente se organizó nuestra iglesia para perseguir a los siervos fieles y prudentes que les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Entonces, lo que los lobos vestidos de ovejas buscan hacer en nuestra iglesia es impedir que los siervos fieles a los que Dios enviaría les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, para que arreglen sus lámparas y puedan alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Jehová y vivir. Porque ese es el verdadero alimento. No hay otro verdadero alimento. Ese es. Como Dios mismo lo dijo, y lo encontramos en Deuteronomio 8, 2 y 3. Son las palabras que Jesús le citó a Satanás. Y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿De cuánto? De todo. Tenemos que alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Jehová para vivir. Y ese es el verdadero alimento que los siervos fieles le van a dar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque los otros los van a ocultar para engañar.
pero solo podemos vivir si nos alimentamos de todo lo que sale de la boca de Jehová. Por eso en el Conflicto de los Siglos, página 653, dice Elena, Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Como piedra de toque, todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, de los teólogos, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios. ¿Cómo se definen las creencias fundamentales de la Iglesia adventista? En concilios, por el voto de la mayoría. Y ella dice, ni la voz de las mayorías, nada de esto. Entonces, todo lo que dice el manual de iglesia, ¿qué dice Elena? Nada de esto. La instrucción de Dios es contraria. Ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si se autoriza un categórico, así dice Jehová. Tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y por supuesto esas palabras, nuestros teólogos las ocultan. Por eso ya dicen en tercer tomo Joya de los Testimonios, página 276, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿no? Entonces, si lo que está en las 28 creencias es contrario a la ley y al testimonio, ¿qué quiere decir? Que los que la escribieron no les amaneció. Y eso es claro. Y uno puede comprobar fácilmente que no les ha amanecido, sino que son lobos vestidos de ovejas los que escribieron las 28 creencias fundamentales. Y casi todo lo que está ahí es falso, aunque esté oculto, digamos, puesto de un modo muy sabiamente para engañar. Pero cuando uno se da cuenta de lo que hay adentro, casi todo es mentira. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y buscar alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y la pregunta es, ¿ya le hicieron dar a nuestra iglesia, los lobos vestidos de ovejas, el cuarto y quinto paso a la apostasía? Y la respuesta triste es sí. Ya se está denunciando como herejes a los hermanos que no creen el credo y se los está expulsando de la iglesia, mostrándonos claramente que el que los guía no es el santo, el verdadero Jesús, sino que el que guía, el que hace esto, ¿quién es? Satanás. Como Jesús lo dijo, ya lo leímos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Los hermanos adventistas que están haciendo esta obra, ¿conocen al verdadero Dios? No. ¿A quién conocen? Al Dios la Trinidad, a la abominación desoladora, detrás de la cual se esconden Satanás y los demonios. Ahora, pero no conoce las profundidades de Satanás porque Dios los protege hasta que tenga oportunidad de conocer la verdad. Y como dice Elena, cuando vemos las fuerzas, Science of Time, de 6 de mayo de 1897, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Como las iglesias protestantes, como Roma, cuando se persigue, es porque se defiende una religión falsa. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, porque siempre es lo mismo, se quiere obligar a adorar un ídolo, una imagen detrás de la cual se esconden Satanás y los demonios, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora, dice ella. ¿Y dónde sucederá primero? En la iglesia adventista y después, en el tiempo de angustia, en el mundo entero. ¿Hay libertad religiosa en nuestra iglesia? No. Se organizó nuestra iglesia como si fuera una hija de Roma, una hija de Babilonia, aunque no lo es. Pero el objetivo de los lobos es que llegue a serlo. Y como Jesús lo dijo, si se cumplen sus palabras, ¿por qué puerta va a entrar la mayoría de los adventistas? Como leemos en Mateo 7, 13 al 15. ¿En qué Jesús va a creer la mayoría de los adventistas? En el Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Por eso Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y Jesús es la puerta. Y la puerta ancha es el falso Jesús. Y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos adventistas van a entrar. Porque Dios le mostró en el juez que estas palabras se aplican a nuestra iglesia. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque la que los lobos pusieron frente a nosotros es la puerta ancha, no la puerta estrecha. Y a la puerta estrecha hay que buscarla. Porque la puerta definida en la doctrina de la Trinidad es la puerta ancha.
Y por eso Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son los siervos de Jezabel, son jesuitas disfrazados de adventistas del séptimo día. Cuidado, por eso Dios dejó la palabra profética más segura. Ahora, sí, muchos adventistas van a ser engañados, y la mayoría va a adorar a un ídolo. ¿Cuál va a ser el voto de la mayoría en una de estas asambleas que se hacen? Y justamente, ¿qué van a votar? ¿Por la puerta estrecha o por la puerta ancha? Y obviamente por la puerta ancha. ¿Qué va a estar en el credo adventista? La puerta ancha. Por eso la puerta estrecha hay que buscarla hasta encontrarla. La puerta abierta por la que se entra al templo de Jehová. Y por último, de todas las formas la cuarta forma de identificar al falso Jesús, a la imagen de la bestia, a la imagen de Satanás, la podemos identificar porque no cumple con todo lo anunciado por la ley de Moisés, los salmos y los profetas sobre el santo del verdadero Jesús. Porque Jesús, el verdadero Jesús, fue anunciado por la ley, por Dios en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Y qué tienen que hacer los lobos vestidos de ovejas? Ocultar este anuncio. ¿Para qué? Para poder engañarnos, como Dios les mostró en Joel. Tienen que usar las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para dar soporte a la doctrina de la Trinidad y ocultar las palabras de Dios donde Él definió al verdadero Jesús. Entonces, vamos ahora a enfocarnos en el santo del verdadero Jesús, porque esa es la vida eterna. Ya sabemos que por sus frutos, por todos los medios que vimos, por el fruto que está dando la iglesia adventista, que la Trinidad, el Jesús de la Trinidad, no tiene nada que ver con el Jesús verdadero. Entonces vamos a enfocarnos ahora en el santo, en el verdadero Jesús, porque esa es la vida eterna, conocerlo a Él y conocer a su Padre. El santo, el verdadero Jesús, es el que cumple con todo lo anunciado sobre el Mesías en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas. Por eso en Juan 5, 39 al 40, el versículo de memoria, ¿qué dijo Jesús a los dirigentes que lo escuchaban? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Y qué pasa en este tiempo? Satanás y sus siervos no quieren que veamos ese testimonio. Y Jesús nos dio un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer para encontrarlo y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. En Juan 16, 25, antes de morir, Jesús les anunció lo siguiente: estas cosas os he hablado en alegorías, porque les habló en parábolas a los discípulos, como Dios había anunciado por medio de Isaías, y los discípulos tampoco habían entendido. Ningún hombre había entendido. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y en Lucas 24, 25 al 27 vemos que cuando en el día que resucitó fue a su Padre, llevó las primicias, y en el mismo día volvió y se encontró con sus discípulos en el camino de Emaús. Y entonces les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué cosa? Todo lo que los profetas han dicho. ¿Creemos nosotros todo lo que los profetas han dicho? No, porque si no, no tendríamos como credo a la Trinidad. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esa noche, en el aposento alto, se encontró con todos los discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. ¿Cuánto? Todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el verdadero Jesús lo cumple. Todo lo que está escrito de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre con el que se anuncia al Mesías? Y es clara la Biblia: su nombre es Jehová, porque el Mesías es Jehová. No es el Dios Hijo de la Trinidad. Es Jehová, es el Dios fuerte, el Padre eterno. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros.
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y por qué les dice la promesa de mi Padre? Porque Jesús es Jehová hecho hombre, es el renuevo humano de Jehová, como anunciaba la profecía. Y como hombre, tenía que vencer al pecado de la carne por medio de la fe en su Dios y Padre, como nosotros tenemos que vencer. Y vamos a ver que es importantísimo conocer al verdadero Jesús, porque Él es la puerta y es el camino. Y si no conocemos la puerta y el camino, no podemos ir a ningún lado. Entonces, para llegar a conocer a Dios, debemos conocer todo, ¿cuánto? Todo. Lo que Dios dijo de sí mismo en su palabra, todas las cosas reveladas. Porque esa revelación de Dios es clara y es ocultada por los lobos. Para llegar a conocer al verdadero Mesías, debemos conocer todo lo que Dios dijo sobre el Mesías en su palabra, todas las cosas reveladas. Y para llegar a conocer el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, debemos conocer todo lo que Dios anunció sobre su reino, sobre su promesa en su palabra, todas las cosas reveladas sobre el nuevo pacto. Y por supuesto, para hacerlo debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, sin dejar de lado ninguna. Como leemos en Deuteronomio 8, 2 y 3, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y en Deuteronomio 29, 29, Jehová nos dijo, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Porque las cosas reveladas las pueden entender los niños. No son cosas difíciles de entender. Son sencillas. La única forma de engañarnos es ocultarlas. Y como leemos en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Cada juicio de Dios es eterno, no cambia. Y la verdad la conocemos cuando sumamos todo lo que Dios dijo sobre un tema. Y eso es lo que tenemos que hacer para vivir. Entonces, ¿cómo debemos entender las palabras de las Escrituras? Como dice Elena White, por su significado manifiesto, del modo en el que lo entienden los niños, porque así Dios reveló las cosas más importantes para nuestra salvación. Dice Elena en el conflicto de los siglos lo siguiente: las verdades que se encuentran explicadas con mayor claridad de la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia, dice Elena, debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. ¿Cómo? Por su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Y eso es lo que tenemos que buscar conocer. ¿Qué dijo Dios? Y lo que Él dijo es verdad. No hay que darle vuelta. Es claro y directo. Solo de ese modo podríamos llegar a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre, que es la fe de la Iglesia primitiva en el Dios y Padre de Jesús. Entonces tenemos que empezar por lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Como ya lo hemos visto, Jehová, Yahvé, el gran yo soy, siempre se presentó a su pueblo como una persona singular y nos indicó claramente que con Él no hay otras personas que sean Dios o que sean fuertes como Él. Es decir, que tengan su naturaleza o su esencia, su sustancia, como dice Roma. Y que Él no conoce a ninguna. Ese es el significado manifiesto de sus palabras. Y empecemos por Deuteronomio 32, del 3 al 6. Lo repasamos porque es importante esto. Porque el nombre de Jehová proclamaré, el cántico de Moisés que van a cantar todos los redimidos. Engrandecer a nuestro Dios. Él, fíjense, una persona singular, es la roca, cuya obra es perfecta. Entonces, ¿la roca quién es? Es Jehová, nuestro Dios y Padre, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina este párrafo diciendo así: pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿quién es Jehová? Es nuestro Dios, es la roca y es nuestro Padre porque es nuestro Creador, ¿no? Como leemos en Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú, una persona singular, tú es tercera persona singular, por eso racionalmente tenemos que leer la palabra de Dios, eres nuestro Padre.
nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó? Jehová, nuestro Padre, no otra persona, como enseña la doctrina de la Trinidad, o los sabios de Roma, o nuestros teólogos. Jehová, nuestro Padre, es nuestro Creador, y Él nos formó con sus propias manos. Y ahora seguimos leyendo el Cántico de Moisés, donde Jehová habla de quién guió a Israel de Egipto a Canaán. Le halló en tierra desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña a su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. Y termina diciendo, ved ahora que yo soy una persona singular, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Había un Dios Hijo con él? No. ¿Había un Dios Espíritu Santo con él? No. No. Jehová solo le guió. Y con él no hay otra persona que sea Dios. Y eso es muy claro. Ese es el significado manifiesto de sus palabras. Por eso, cuando por medio de Isaías anunció la venida del Mesías, Jehová dijo lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, ¿qué dice Jehová? Yo soy el Rey de Israel y yo soy su Redentor. Yo lo voy a redimir. Yo, dice una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién nos podía redimir? Solo Jehová. Y terminé diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte. No conozco ninguno. O sea, ¿conoce Jehová a una persona que tenga su naturaleza, que sea fuerte como él y que sea Dios como él? No, no conoce a ninguno. No existe. Por eso la Trinidad es claro que es un ídolo. Y en Éxodo 9, 13 y 14 leemos, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, el rey de Egipto, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular en toda la tierra. No hay otra persona que sea Dios como yo. Y en Deuteronomio 4:35 leemos, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, una persona singular y no hay otro. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Hay otro aparte de nuestro Padre, otra persona aparte de Jehová nuestro Padre que sea Dios? No, no existe. ¿Qué pasa con la Trinidad? Es un verso, es un ídolo. Primera Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él, una persona singular, es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Y qué dice Jehová? Yo soy Jehová, una persona singular, y no hay otro. No hay otro. Isaías 46:9, acordaos las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Yo, una persona singular, soy Dios. Y no hay otro. Y nada hay semejante a mí, dice Jehová. Y esto es claro. Es muy claro. Esto es lo que Dios dijo que no conoceríamos y deberíamos llegar a conocer cuando fuera tocada trompeta en Sión y escucháramos el mensaje de Elías, antes de poder recibir la lluvia temprana y al comenzar el tiempo de angustia, la lluvia tardía. Por eso Joel 2, vamos a leer Joel 2:1 y después del 27 al 32. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, no del mar, de la tierra está el pueblo remanente de este tiempo, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Y qué va a pasar? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová, nuestro Dios y Padre? No, no hay otro. Y ese es el conocimiento que necesitamos. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este es el conocimiento que tenían los discípulos de la iglesia primitiva. Y finalmente dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén
habrá salvación. ¿Quién va a estar ahí? Los 144.000, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y ese conocimiento es el que es la vida eterna. Y ese conocimiento tenemos que tener, como dice él en Isaías 45, 23 al 25. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Una persona singular, y no hay más. No hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la ascendencia de Israel. Ahora, ¿qué nos dicen estos claros y categóricos así dice Jehová? Varias cosas. Primero, Jehová siempre se presenta como un ser personal, como una persona singular. Esto nos muestra que entre Jehová y la Trinidad, una triada de dioses a la que se busca colocar en lugar de Jehová, no existe relación alguna. Que entre Jehová y la Trinidad no existe relación, son cosas distintas. Jehová es el Dios de Israel y la Trinidad es un ídolo. Segundo, con Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, no hay otra persona que sea Dios o que sea fuerte como Él, ya que Él no conoce a ninguno. Esto nos muestra que entre Jehová, nuestro Dios y Padre, y el Dios Padre de la Trinidad, que conoce al Dios Hijo de la Trinidad y al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, no hay relación alguna. Son ídolos. Tanto el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son ídolos, son parte de la que Jehová llama la falsa roca de son dioses, que estaría en nuestro medio cuando Jehová juzgara, llegara el tiempo que Jehová juzgaría a la última generación de su pueblo, como leemos el cántico de Moisés, versículos 31 al 39. Y Jehová dice claramente, porque la roca con minúscula de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Cuál es esta roca en minúscula que son dioses? Que tiene un Dios Padre, un Dios Hijo, que es la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, pero Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, que es la vid de Sodoma. Y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad, ¿qué es? Es el disfraz de los espíritus de demonios. Porque el disfraz de Satanás es el Dios Padre de la Trinidad y el Dios Hijo de la Trinidad. Y el Espíritu Santo de la Trinidad son los espíritus de demonios. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Por qué de Sodoma? Porque Dios llama a la ciudad del dragón, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Y de los campos de Gomorra es la vid, es la falsa vid. El Jesús de la Trinidad es la falsa vid. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno, serpientes es su vino. ¿Qué es el vino? Doctrinas, son doctrinas de demonios. Eso es lo que tendría el pueblo antista en su medio. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Fíjense, esto estaría ocurriendo cuando tendríamos que escuchar el mensaje del primer ángel, cuando las vírgenes fueran despertadas, porque esto es lo que anuncia el primer ángel. Y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúsculas en que se refugiaban. ¿Dónde está la Trinidad? Y los dioses de la Trinidad, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, que el sábado le cantaban y le oraban a ellos. Y que dice Jehová, levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si adoramos a un ídolo, como en el tiempo de Elías, si adoramos a Baal, ¿quién nos tiene que contestar la oración? Baal. Por eso Jehová dice, ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y aquí, en la página 14, al comienzo, hemos puesto las imágenes de donde viene lo que tenemos nosotros en el medio como Dios, a la Trinidad. Es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Ahí están Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo.
¿Cuál es la vid de Sodoma? Es la falsa vid, el falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, que es la imagen de Apolo, el ángel del abismo, como Jesús lo define claramente. El Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, por Zeus, de su esencia, su sustancia, porque esa imagen pagana de Zeus y de Apolo es la que reflejaron el credo de Nicea, es la imagen de Zeus y de Apolo. Y por supuesto, Roma usa las imágenes físicas de Zeus, las imágenes físicas de Apolo, para representar al Dios Padre y al Dios Hijo. Entonces, esa es la abominación desoladora. Y Jehová fue muy claro, con él no hay dioses y él no conoce a otro. Él es la única persona que es Dios. Ahora, ¿quién es Jesús entonces? Y vamos a lo que dice, lo que Dios dice del Mesías en su palabra, porque eso tenemos que conocerla, porque esa es la vida eterna, ¿no? Primero, ¿cuál es la identidad del Mesías? Porque esto es lo más importante. Por los así dice Jehová que ya vimos, es claro que el Mesías no es un Dios hijo, porque Dios no conocía a otra persona fuera de Dios. La identidad del Mesías es muy clara. El Mesías, nuestro Redentor, es Dios mismo, es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, que se haría hombre para redimirnos y manifestar su justicia, la justicia con la que pagaría la deuda asumida al perdonar y cargar sobre sí mismo los pecados de sus hijos, convirtiéndose en el garante de su salvación. Porque lo que se vio en Jesús es el amor de Dios, porque Dios mismo se hizo hombre. Y en Isaías 43, fíjense, Isaías versículo 1 dice, Dios llama a su pueblo a ir a Él, para que Él lo limpie. Que sea, aun cuando vuestros pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué pasaba con esos pecados? Isaías 43, 23, 25 les dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel iba ante Dios a pedir perdón? Dios lo perdonaba, y ese pecado, ¿qué pasaba? Él lo cargaba. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo voy a pagar por ellos, dice Jehová. Y nunca más se los va a reclamar a sus hijos, porque Él se los perdonó. ¿Y cómo sería eso? Como dice Isaías 5:16. Jehová tendría que ser juzgado en el tiempo que nosotros tendríamos que ser juzgados. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios Santo será santificado con justicia. Entonces, cuando llega el día del juicio, a todos aquellos que fueron ante Dios, ante Jehová, y Él los perdonó, ¿quién es el garante? Jehová. ¿Quién se presenta por nosotros en el juicio? Jehová. Porque ese pecado no está más en nosotros, está cargado en su santuario. Si fuimos ante Él durante el continuo y Él nos perdonó, Él tiene que pagar por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo manifestaría su justicia? ¿Cómo Él pagaría esta deuda? La justicia con la que el santuario sería purificado, simbolizada por la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová. O sea, en la ley ceremonial se sorteaban dos machos cabríos y sobre uno caía la suerte por Jehová, el que representaba a Jehová, anunciando a Jehová de este modo que él se haría hombre para redimirnos y manifestar su justicia. ¿Cómo podría Jehová pagar la deuda? Solo haciéndose hombre y muriendo, como el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová, o como las ofrendas con las cuales se oficiaba el continuo, porque Jehová sería el verdadero cordero. Eso es lo que anuncia la palabra profecía, como leemos en Levítico 16, 8 al 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el ladrón, el anticristo, el falso Mesías. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el que representa a Jehová, y le ofrecerán expiación. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿qué podría limpiar el santuario? ¿Cómo Jehová podría llegar a ser justo? Con la sangre del macho cabrío, que sería el mismo. No había otro medio.
Él tendría que hacerse hombre. Por eso en Isaías 43, 10 al 12, Jehová anuncia lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién podía salvar? Solo Jehová. Yo anuncié y salvé. ¿Quién se hizo hombre y murió y nos redimió? Jehová. E hice oír. ¿Quién es el que nos hace oír? Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Por eso, todos los que conocieran el verdadero Mesías sabrían que Él es Jehová, que su nombre es Jehová, y lo llamarían Jehová, incluyendo a todos los que la última generación lo vieran venir en las nubes de los cielos. Porque eso es lo que Dios anunció. Ese es el verdadero nombre, Jesús. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Un hombre justo iba a haber, porque Jesucristo, hombre, es hombre, hijo de David. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían? Jehová. ¿Cómo le llamarían? Decía Jehová, justicia nuestra. Y en Isaías 9:6 leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Jehová conocía a otra persona fuera Dios? No. ¿Y que fuera fuerte como él? No. ¿Quién es el Padre eterno? Jehová. ¿Quién es el Mesías? Es el Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre para redimirnos. Él es el príncipe de paz. Por eso Isaías 43, cuando anuncia la obra de Juan Bautista, ¿qué dice? Vos que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? A Jehová. ¿Quién es el verdadero Jesús, el Mesías? Jehová. Enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre. ¿Quién es Jehová? El Santo de Israel. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo se llama el verdadero esposo? Jehová. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Por eso Isaías 25:9 dice lo que van a decir todos los redimidos de la última generación, los que van a cantar el cántico Moisés el Cordero. Y se dirán aquel día aquí: este es nuestro Dios. Cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos, al verdadero Jesús, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque esa es la identidad del verdadero Jesús, es Jehová. Dios se hizo hombre. Como le indica Pablo, que Jehová, el único Dios verdadero, se haya hecho hombre y sea nuestro Salvador, es el misterio de la piedad. Como leemos en 1 Timoteo 2, 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿De qué Dios? De Jehová, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. ¿Quién? Jehová, nuestro Salvador. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesús? Dios manifestado en carne, Jehová manifestado en carne. Porque eso es lo que dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? Jehová, fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, hecho hombre, como el renuevo humano de Jehová, Jesucristo, hombre. Ese es el verdadero Mesías. Y el otro punto importante, hay muchos puntos importantes, pero vamos a enfocarnos en dos, porque este segundo punto es el que Dios le reveló al propagandista y ahora, guiados por los vestidos de ovejas, niegan nuestros teólogos, que es la naturaleza del Mesías. Y es muy importante, vamos a ver por qué. Este es otro punto muy claro de las Escrituras que diferencia claramente al santo, el verdadero Jesús, del falso Jesús, el Cristo niceno, el anticristo. El anticristo en el que también creían nuestros pioneros, porque ellos no creían en la Trinidad, porque no creían que el Espíritu Santo fuera otra persona, pero creían que había dos personas que eran Dios, contrariamente a lo que dice Jehová. Él no conoce a otra persona fuera de Dios, porque también creían en el Cristo niceno.
en el anticristo, aunque no lo sabían. Además de no ser un Dios hijo, sino el mismo Jehová, el único Dios verdadero manifestado en carne, en su naturaleza el verdadero Mesías era un verdadero hombre, era 100% hombre, y vino en nuestra carne, es nuestro hermano en la carne. De este hecho se dieron cuenta Vaughan y Jones, y esa es la principal razón por la que fue rechazado el mensaje de 1888 por los pioneros que creían en otro Jesús, creían en el Cristo niceno. Y leemos en 2 Samuel 7, 12 al 14, el anuncio de Jehová a David de quién sería el Mesías y cuánto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. O sea, después de que hayas muerto, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Entonces el Mesías tendría la carne de David, de su linaje, sería uno de su linaje. Y ese linaje, como lo cuentan las Escrituras, venía la carne de David, vino a Jesús por medio de quién? De José, aunque José no lo engendró, lo que Dios anuncia es que tomó la carne de José. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo a futuro. Yo seré el padre del Mesías, y él será mi hijo, será hijo de Dios. Y en Romanos 1:3, Pablo dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenía la carne de los hijos de David. En cambio, y acá vamos a ver claramente la diferencia, siendo guiada por Satanás a establecer doctrinas de demonios, Roma se inventó varias doctrinas falsas sobre las que basa su cristología, en la cristología que actualmente se enseña en nuestras facultades de teología, porque se enseña al anticristo. Primero, en nuestra carne, según Roma, heredamos una naturaleza contaminada con el pecado, contaminada con el pecado original, y junto con esa naturaleza heredamos el pecado de Adán. Eso es lo que enseña Roma. Y ahora vamos a leer artículos 402 y 404 del Catecismo Romano. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre, la Iglesia Católica por supuesto, que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con el que todos nacemos afectados, ¿no? Y que es muerte del alma, el Concilio de Trento. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños. Entonces, ¿qué dice Roma? Los niños ya vienen con el pecado original. Y si no se los bautiza y mueren, no pueden ir al cielo, se van al limbo y quedan eternamente ahí. Barbaridad. Artículo 404. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán, sicut unum corpus unius hominis, como el cuerpo de un único de un único hombre. Santo Tomás, San Asesino Tomás de Aquino. Por eso, porque Santo Tomás fue un asesino, que llegó a conocer las profundidades de Satanás por adorar a la Trinidad también. Y sigue diciendo Roma, por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio, dicen, que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos que por la revelación que Adán había recibido, la santidad y la justicia originales, no para él, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometieron un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana. Fíjese, esta es una doctrina romana. Es el pecado que afecta nuestra naturaleza, que transmitirán en un estado caído. El Concilio de Trento también, dogma de Roma. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Entonces, ¿qué dice Roma? Nuestra carne, con nuestra carne heredamos el pecado de Adán. Y entonces, segunda doctrina, en consecuencia, si aceptamos como verdadero este dogma, para que Jesús llegara a ser un cordero sin mancha de pecado, por medio de un milagro especial, dice Roma, define otro dogma, María fue concebida sin mancha del pecado original. Y este es un nuevo dogma, porque Roma pone dogma sobre dogma.
Este es un nuevo dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. De ese modo, el Jesús definido por Roma heredó de María una carne de una naturaleza diferente a nuestra carne, una carne sin el pecado original, y por eso no es nuestro hermano en la carne, es el anticristo. Y leemos en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a estos espíritus, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿a quién adora Roma? Claramente al anticristo, porque no tenía nuestra carne. Y supuestamente María, la esposa, como dice Roma, del Espíritu Santo, porque Jesús es el Hijo de María y el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice Roma, y que Jesús heredó la carne de María, no la carne de la genealogía de David que viene por José, aunque María era de la tribu de Leví, como su prima Ana. Entonces, y aunque no tenga ningún sentido, esto es un dogma, no es racional. Y en los artículos 410 y 411 del Catecismo leemos: tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama. Génesis 3.9, y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Génesis 3.15. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. No, ¿qué le dice ahí? A la serpiente le dice que habría un conflicto entre sus hijos y los hijos de la mujer. ¿Y quién vencería? La simiente de la mujer. Y dice Roma, este pasaje, el Génesis, ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y la victoria final de un descendiente de esta. Y no es un descendiente, de todos los hijos de la mujer. Y el 411 dice, la tradición cristiana ve en este pasaje el anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la ascendencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. Entonces la nueva Eva es María y nada que ver. Dios está hablando de su Iglesia, la que da luz a sus hijos. Ella, dice Roma, ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original. Y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. O sea, ¿quién fue la primera que venció el pecado de la carne? María, esta nueva Eva. ¿Qué es un verso? ¿Es un invento de quién? De Roma, todas doctrinas de demonios, porque no tiene nada que ver con la verdadera María. La María que junto a sus hijos, los hermanos de Jesús, como leímos en el trimestre pasado, como dice el libro de Marcos, creían que Jesús estaba loco. Eso es lo que creía María. Y eso es lo que registra el Evangelio de Marcos. Ahora, todo esto que leímos, que no tiene nada que ver con el verdadero Jesús, son inventos, ni con la verdadera carne nuestra, ni con el pecado original, que es un verso, es lo que afirman de otro modo nuestros teólogos, los que creen en la Trinidad y en el Cristo niceno. ¿Qué dicen ellos? Y ahora vamos a ver, heredamos una naturaleza pecaminosa y heredamos la culpa por el pecado de Adán. Aquí hay dos diapositivas, dos imágenes tomadas en el aniversario 500 justamente del establecimiento de la Iglesia de Reforma, el comienzo de la Reforma, en 1517, esto fue en el año 2017, en la Universidad Adventista del Plata, donde se reunieron todos los teólogos de la Conferencia General, y especialmente aquí hay dos teólogos, son profesores de teología en Brasil, famosos teólogos, hablando justamente de este tema. En la primera diapositiva vemos ahí la introducción y dice, con relación al pecado de Adán y sus implicaciones para nosotros, los adventistas en general, evitamos hablar del pecado original. ¿Pero qué enfatizan los adventistas apenas? La herencia, naturaleza pecaminosa, pero es lo mismo. Si es una naturaleza contaminada con el pecado, es lo mismo. Y el estado de alienación de ello resultante.
Y la otra diapositiva vemos la conclusión de la presentación de otro teólogo brasileño, que dice lo siguiente: reflexión hermenéutica sobre la herencia de culpa. Y dice, posición adventista, sí, heredamos la herencia de culpa, heredamos la culpa por el pecado de Adán. Pero esta es la doctrina de Roma. Respuesta positiva, sí, la heredamos, dice. Pero puede ser revertida a negativa por la gracia de Dios. Por eso Roma bautiza a los niños. Y bueno, esto dice en posición articulada vía soteriología, justificación por la fe, Romanos 5:1. Pero es un verso, todo esto es un verso. Ahora, ¿cómo justifican luego que Jesús no heredara esa naturaleza pecaminosa o esa culpa que supuestamente nosotros heredamos? ¿Por qué? Como lo empezaron a hacer en respuesta a preguntas sobre doctrina o questions on doctrine, nuestros teólogos indican que Jesús estuvo exento de la herencia de los hombres, que no heredó lo que nosotros heredamos, o que tenía naturaleza de Adán antes de la caída. ¿Y por qué? Porque están defendiendo al anticristo que no vino en nuestra carne. Fíjense en la página 383, el libro Respuesta a preguntas sobre doctrina, dice: Cristo estuvo exento de las pasiones y poluciones heredadas que corrompen a la descendencia, los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado no solamente en su conducta externa, sino en su misma naturaleza. ¿Y qué pasa con los descendientes de Adán? Son con pecado en su naturaleza. ¿Por qué? Porque está enseñando las doctrinas de Roma. Y en la página 650, como encabezamiento de la sección tercera, compuesta por citas de Elena de White, aparece el título: tomó la naturaleza impecable de Adán, otra naturaleza. Y es un verso. ¿Qué está enseñando? Este es el vino de Babilonia, que le enseñan a nuestros teólogos, y los teólogos reflejan en nuestra iglesia, especialmente en las lecciones de escuela sabática. Al hacer esto, como Roma, nuestros teólogos también abrazan a Barrabás, como dijo Elena de White, al engañador y el testigo falso, al anticristo, a Satanás. Y es triste, pero esa es la realidad, porque están comiendo y bebiendo con los borrachos. Y por un tercer dogma, Roma definió que en su naturaleza Jesús seguía siendo Dios, que era 100% Dios y 100% hombre. Aunque la naturaleza 100% hombre era la de Adán antes de la caída, como decían nuestros teólogos, además era 100% Dios. Es decir, seguía manteniendo todos los atributos de la naturaleza divina y usaba esos atributos de la naturaleza divina para hacer milagros y perdonar pecados, del mismo modo en el que se enseña la lección de este trimestre. Todo este trimestre hablando de los milagros de Jesús, que muestran que Él era Dios, y es un verso, porque Él fue claro: el Padre que mora en mí, Él hace las obras, porque Jesucristo hombre era hombre. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas doctrinas de demonios? Ocultar de nuestra vista al santo, el verdadero Jesús, para que no comprendamos que, con el poder de Dios, nosotros podemos seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida. Porque no, no podemos avanzar en ese camino puesto los ojos en Jesús. Si Jesús es un Dios, no podemos seguirlo. ¿Alguien puede seguir a un Dios? No, que es todopoderoso, omnisapiente, ¿no? Que no puede pecar, que no puede ser tentado por el mal, que no puede morir. No, es un verso. Entonces vamos al mensaje 1888 y el verdadero Jesús. Porque vamos a ver que esto lo ocultan, porque los que hablan del mensaje de 1888, especialmente algunos pastores famosos, que se llenan la boca del mensaje de 1888 como si fueran defensores de ese mensaje, lo que hacen es enseñar encubiertamente las falsas doctrinas de Roma, como lo hacen nuestros teólogos en forma abierta. Pero no enseñan todo el mensaje que trajeron Wagon y Sillón, donde ellos hablaron, vamos a ver ahora claramente, de la naturaleza de Jesús. ¿Y por qué Jesús era un cordero sin mancha? Al estudiar el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos, como podemos hacerlo nosotros, Pagones y Jones se empezaron a dar cuenta de las claras diferencias que existen entre el verdadero Jesús y el falso Jesús. Ahora, vamos a leer esta porción de Hebreos 2, del 9 al 17. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, primera definición. Jesús, en su naturaleza, ¿cómo era? Menor que los ángeles, como los hombres, porque era un hombre verdadero. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, ¿qué pasa con
¿Una persona que es Dios puede morir? No, porque es inmortal. ¿Quién puede morir? Un verdadero cordero. Y el verdadero Jesús murió. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, fíjense, porque lo que hizo con Jesús, Dios quiere hacerlo con nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Otro punto muy claro, Jesús fue perfeccionado. Una persona que es Dios no puede ser perfeccionada, pues ya es perfecta, es omnisapiente, todo lo conoce, no puede ser tentado por el mal. Pero el verdadero Jesús fue perfeccionado. Porque el que santifique lo que son santificados de uno son todos. ¿Es hijo de quién? De Adán. ¿Antes del pecado? No, después del pecado. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Porque esos hijos que Dios le daría son el linaje, los hermanos de Jesús. Y sigue siendo el autor de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De la misma carne y sangre. Este es el verdadero Jesús. El de la Trinidad, el definido por Roma y nuestros teólogos, es un ídolo. Es otro Jesús. No es el verdadero. Porque Jesús tenía nuestra misma carne y sangre, y el autor de Hebreos es muy claro. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque si Jesús quería liberar a las ovejas, tenía que ser una oveja, una verdadera oveja, y tomar el lugar de las ovejas. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En todo respecto a qué? En cuanto a la carne y sangre, a la naturaleza de su carne. Lo que había en sus genes era lo mismo que lo que tenemos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que era débil en la carne. ¿Se enfermaba? Claro que se enfermaba. ¿Tenía ansiedades? Sí. ¿Tenía debilidades? Sí. ¿Se podía enfermar? Sí. Ahora, ¿podía ser tentado? Sí. Pero había una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Él era un cordero sin mancha. Nosotros no somos corderos sin mancha. Tenemos la misma carne que Jesús. Y eso es importante entenderlo. La misma carne y sangre. Pero hay algo que nos diferencia, y de eso se dieron cuenta Vagano y John, y eso lo ocultan los que dicen defender el mensaje de 1888. Por eso tenemos que mostrárselo a la gente. Entonces, ¿qué vemos? Primero, en su naturaleza, Jesucristo hombre era 100% hombre y no mantenía ningún atributo de naturaleza divina, ya que había sido hecho un poco menor que los ángeles. Tenía nuestra naturaleza, la misma que nosotros. En cambio, en su naturaleza, al ser 100% Dios, el anticristo es infinitamente superior a los ángeles. O sea, si es todopoderoso, es omnisapiente, ¿qué pasa? ¿Es infinitamente inferior a los ángeles? No. Un poco tampoco, que es infinitamente superior a los ángeles. Porque no es verdadero, es un ídolo. Segundo, el verdadero Jesús participó de nuestra misma carne y sangre, la carne y sangre de todos los pecadores, sus hermanos, y en esa carne y sangre, nuestra carne y sangre, contrariamente a lo que enseña Roma y nuestros teólogos, no había pecado ni culpa por el pecado de Adán, porque, como lo indica claramente Dios, los hijos no llevan el pecado de sus padres. O sea, la doctrina que enseñan nuestros teólogos es un verso total, porque si nos alimentamos de toda palabra que sale a la boca de Jehová, vamos a ver que es un verso. Ezequiel 18:20. ¿Qué dice Jehová? El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Algún hijo de Adán lleva el pecado de Adán? No. ¿Qué hace esto con la doctrina de Roma? Muestra que es una mentira. Y lo que dicen nuestros teólogos, también. Todas mentiras enseñan. Jesús tenía nuestra misma carne y sangre, y esa carne no había pecado, era un cordero sin mancha. En cambio, el anticristo no tiene nuestra misma carne y sangre, tiene otra carne, porque es un ídolo, inventado por Roma y por nuestros teólogos. Tercero, al ser 100% hombre, Jesús pudo ser tentado como nosotros somos tentados. En cambio, al ser 100% Dios, el anticristo no puede ser tentado por el mal como nosotros somos tentados.
como leemos en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, el anticristo quiere tomar lugar del verdadero Jesús, pero ¿fue tentado? No, no. ¿Murió? Tampoco murió, es un verso. ¿Tenía nuestra carne? No, no es nuestro hermano en la carne. Igual, a pesar de todo, el caradura de Satanás se presenta como Jesús, y los caraduras que lo adoran lo presentan como si fuera el verdadero Jesús. Y es un verso total. Es el anticristo, es Satanás. Cuarto, Jesús fue perfeccionado por su Dios y Padre. En cambio, al ser 100% Dios y tener una mente perfecta y ser omnisapiente, el anticristo no puede ser perfeccionado. ¿Una persona que es omnisapiente puede aprender? No. Pero Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. El verdadero Jesús era hombre, no era el anticristo, es un ídolo. El Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad es un ídolo. Y quinto, al ser 100% hombre, Jesús pudo morir por nosotros. En cambio, al ser 100% Dios, el anticristo no puede morir porque su naturaleza es inmortal. Por naturaleza es inmortal, no puede morir. Entonces, toda una mentira. Ahora, ¿por qué nos enseña esa mentira? Porque estamos dormidos y no estamos alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y vamos a ver la segunda parte del mensaje, que vamos a ver la conferencia número 13 de 1895 de Jones. Y él dice lo siguiente ahí. Perdón, esta es la primera parte del mensaje. Dice, en su naturaleza humana, Cristo vino del hombre del que venimos nosotros. Por tanto, en el versículo señalado, la expresión de uno, indica que, como todo, procede de uno, de Adán. Un hombre es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana, y la genealogía de Cristo, como la de todos nosotros, retrocede hasta Adán. ¿De quién viene Jesús? De Adán. Y de ahí llega hasta dónde? Hasta José, y después llega Jesús. Y sigue diciendo, Jones, Cristo tomó la carne y sangre también mediante el nacimiento y descendiendo de Adán. Por esto, porque está escrito que era del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Así, el lado humano, la naturaleza de Cristo es precisamente la nuestra. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuántas cosas? En todo. Por lo tanto, en su naturaleza humana no hay ni una partícula de diferencia entre él y tú. Ese es el mensaje. Y por supuesto, los que creían en un Jesús que era diferente, rechazaban este mensaje. Y termina Jones su exposición diciendo, así pues, en su naturaleza humana, cuando estuvo sobre la tierra, ¿fue en algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza humana hoy? Y después, unos pocos en la congregación no. Y la mayoría se queda callado. ¿Por qué? Porque no lo acepta, cree en otro Jesús. Y dice Jones, me habría gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no en voz alta. Sois muy tímidos, le dice en forma irónica. La palabra de Dios lo afirma así, y así lo hemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ello. No es solo que la haya, sino que la salvación de Dios hacia los hombres, hacia los seres humanos, descansa precisamente en ello, en que creamos en el verdadero Jesús. Si creemos en un ídolo, ¿vamos a ser salvos? No. Y después de esto, la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace diferentes a Jesús y nos convierte en árboles malos que no pueden dar buenos frutos? Y la respuesta es clara, no es la carne, como dice Roma, sino es, como Jesús enseñó, el mal tesoro en nuestros corazones. Jesús tenía nuestra misma carne y sangre, pero en su mente y en su corazón tenía un buen tesoro, tenía escrita la ley de Dios, tenía la mente de Dios, como van a decir Jones. Y Salmos 48, ahí tenemos el anuncio de lo que pasaría con el Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y Jesús? Tenemos la misma carne y sangre, pero en su mente y su corazón estaba la ley de Dios, el amor de Dios. Por eso en Juan 15:9 él dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Dios es amor. ¿Y qué amor se reflejó en Jesús? ¿Qué gloria se reflejó en Jesús? La gloria de Jehová, el amor de Dios.
porque Jesús fue perfeccionado. Y la diferencia es esta, es muy clara. Entonces, en la conferencia número 17, Jones hace hincapié a este punto, y puse aquí solamente 2 párrafos de esta conferencia. Y dice él, en relación con Cristo, no teniendo pasiones como las nuestras. En todas las escrituras se nos presenta a Cristo siendo como nosotros y con nosotros según la carne. Es del linaje de David según la carne, Romanos 1.3. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, Romanos 8.3. O sea, tenía la misma carne que los pecadores. Pero agrega Jones, no vayáis demasiado lejos. Fue hecho en semejanza de carne de pecado. No en semejanza de qué? De mente de pecado. Y ahí diferencia claramente los 2 temas. Que los falsos pastores, que se dicen defensores del mensaje de 1888, ocultan. Jesús no tenía la mente de los pecadores, esa es la diferencia. Y dice Jones, no impliquéis ahí su mente, su carne fue nuestra carne, pero su mente era la mente de Jesucristo. Por lo tanto, dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir, o sea, mente, que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2.15. Si es que Él hubiera tomado nuestra mente, ¿cómo se nos podría haber exhortado a que hubiera en nosotros la mente que hubo en Cristo? Ya la habríamos tenido. Pero ¿cuál es la clase de mente que tenemos? También está corrompida por el pecado. Y ahí está el problema. El ser humano tenía en principio la mente de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tenía escrito en la mente del corazón? La ley de Dios. La perdió y en su lugar tomó la mente de Satanás. Fíjense, ahí está la diferencia. Porque el que escribió su ley en la mente del corazón de Adán y Eva, cuando ellos se lo permitieron comiendo el fruto del árbol, fue Satanás. Le abrieron la puerta de su corazón y Satanás entró y cambió lo que tenían escrito ahí. Y dice Jones, en Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios a los hijos de los hombres. Porque al redimirnos y permitirnos entrar al reino de Dios y que Dios escriba de nuevo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos llegar a tener la misma mente de Dios, la mente que tenía Jesús. Y Satanás resulta vencido. Por lo tanto, es gloriosamente cierto, tal como traduce Young, y también la versión alemana a partir del griego original, sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado una mente. 1 Juan 5:20. Entonces, ahí está la diferencia. Esa es la verdadera diferencia. No en la carne, como dice Roma, como dicen nuestros teólogos. Es una mentira. Tenemos la misma carne y sangre que Jesús. Dios no tiene que cambiar eso. ¿Qué tiene que cambiar? Lo que tenemos escrito en la mente y el corazón. Esa es la promesa de Dios. Que Dios escriba su ley en su mente, en su corazón, como lo hizo en Jesús, es lo que necesita el árbol malo. El hombre malo para ser transformado en un hijo de Dios, en un hermano de Jesús. Y esa es la promesa del Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, el conocimiento que tendríamos que llegar a tener nosotros. Como dice Jehová en Deuteronomio 36, después que nos redimiera, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es el problema. Cambiaría lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo lo circuncidaría? Escribiendo su ley, la ley que Él tiene escrita en su mente y en su corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, después de redimirnos de la esclavitud del pecado, como dice Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cambiaría Jehová nuestra carne? No. ¿Qué cambiaría? El contenido de nuestra mente y nuestro corazón, porque nuestra carne y sangre es la misma que la que tenía Jesús. Ahora, si Dios limpia nuestra mente y nuestro corazón y escribe su ley, ¿podemos llegar a ser como Jesús? Sí, esa es la promesa. Y sigue diciendo Jehová, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y este pueblo conocía a su Dios, porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y sabía lo que Dios siente. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces podríamos llegar a amar como Dios ama, como Jesús nos amó, y seríamos hijos de Dios. Y en Juan 13, 34 y 35 Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que son hijos de Dios. Si tuviéramos el amor de Dios, el amor de Jesús en nuestro corazón. Y cuando termina su oración intercesora de Juan 17, versículos 25 y 26, Jesús dice estas palabras: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la promesa. Que el amor de Dios va a estar en nosotros, que Dios va a cambiar lo que tenemos en la mente y el corazón, que tenemos en esta carne, que es la misma que la que tenía Jesús. ¿Para qué? Para que seamos iguales a Jesús, para que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Entonces es la promesa, para que el amor de Dios esté en nuestros corazones, y dice Jesús, y yo en ellos, porque Él iba a ser glorificado para estar unido a cada uno de sus hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y tenemos que estar unidos aquí a Jesús. Y Pablo en Romanos 2, 28 al 29, hablando de esta promesa, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los judíos estaban circuncidados en la carne, pero al establecer el nuevo pacto, cuando llega el tiempo del nuevo pacto, eso no alcanzaría para ser judío, porque los verdaderos judíos serían los hijos de Dios, a los que Dios circuncidaría en el corazón. Por eso Pablo dice: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en Romanos 5, 1 y 5, Pablo dice, y este es el testimonio de él: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A dónde había entrado el reino de Dios? En la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la verdadera esperanza de un cristiano. Llegar a reflejar nuevamente la imagen de Dios, que el nombre de Dios esté escrito en nuestra frente, que tengamos la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y que podamos amar como Jesús nos amó. Y Pablo dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué estaba pasando? Como Jesús oró, el amor de Dios, después de que Él nos redimió, y los que creyeron el Evangelio entraron al reino de Dios, el amor de Dios estaba siendo derramado en nuestros corazones. Dios está escribiendo su ley de amor en nuestras mentes y nuestros corazones, dice Pablo. Y la esperanza no avergonzaba, ¿por qué? Porque en ellos se empezaba a ver ese amor, y todos empezaban a conocer que ellos eran discípulos de Jesús. Como Juan, como dice en 1 Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué amor nos dio Jehová, qué amor puso en nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios, su amor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué es la vida? Tener de vuelta el amor de Dios en nuestros corazones. Esa es la vida. El que no ama no tiene vida, permanece en muerte. Y eso es lo que pasa con el ángel de la Odisea. Pero la promesa de Dios es que va a haber entre el pueblo adventista 144.000 sellados, que es un número simbólico, porque todo el que quiera va a poder ser parte de la esposa del Cordero. Y ese pueblo va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, va a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, va a tener el amor de Dios en el corazón. Y cuando llegue el tiempo de angustia, va a reflejar la gloria de Jehová, y va a iluminar la tierra ese pueblo con la gloria de Jehová, y va a ser la luz del mundo. Y este es el testimonio, fíjense, que se veía en los miembros de la iglesia del desierto. El pueblo conocía a su Dios, y se volverá a ver en los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y esto es lo que Satanás y sus siervos quieren evitar. Por eso las doctrinas de demonios. ¿Qué dice Jesús? Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Va a ser parte del templo de Dios, porque Dios va a estar morando en él, como moraba en los miembros de la iglesia primitiva, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué significa esto? Va a tener el carácter de Dios.
porque va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y él nombra ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y estos van a ser los hermanos de Jesús, los discípulos de Jesús, que van a iluminar la tierra con la gloria de Jehová. Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esta es la palabra profética más segura, y va a ocurrir. ¿Con quién? Con las vírgenes sensatas del pueblo adventista, con todos los que tengan hambre y sed de justicia, y busquen, encuentren al verdadero Cordero de Dios, y vean iluminado el camino hacia Dios, y recorran el camino angosto que lleva la vida, siguiendo las pisadas de Jesús, y finalmente lleguen al final del camino y entren con el esposo a las bodas. Esta es la verdadera promesa de Dios, de la cual nadie va a poder despojar a los siervos fieles y prudentes, a las vírgenes sensatas, a todo el que tenga hambre y sed de justicia, clame a Dios y Él lo guía a conocer la verdad. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que sus promesas puedan ser una realidad en cada uno de los que estamos en el pueblo adventista, en cada uno de los que queremos que Jesús venga pronto, pueda preparar el camino y que sus promesas se cumplan en nosotros.